Marco Antonio Solís Sosa, conocido por su apodo El Buki, es uno de los artistas más emblemáticos de la música latina, símbolo de romance y profunda emoción a través de sus baladas poéticas. Nacido el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, un pequeño pueblo del estado de Michoacán, México, Marco creció en una familia de artistas donde la música era parte integral de su vida. Su padre, Antonio Solís Marroquín, y su madre, María Elena Sosa, tenían inclinaciones musicales, y esta pasión inspiró a Marco desde muy joven. A los 6 años, Marco comenzó a actuar con su primo Joel Solís en el grupo Los Hermanitos Solís, marcando el primer paso de una trayectoria musical que duraría más de 5 décadas. Marco no solo es cantante, sino también un talentoso músico, compositor y productor discográfico. Con su voz profunda y su habilidad para escribir letras conmovedoras, ha creado un legado musical que trasciende fronteras geográficas, desde México hasta Centroamérica y Sudamérica, España y Estados Unidos. En 1975, a los 16 años, Marco fundó la banda Los Bukis, donde se desempeñó como vocalista, compositor y guitarrista. La banda lanzó su nombre a la fama, convirtiéndose en uno de los grupos gruperos más famosos de la historia de la música latina. Tras casi 2 décadas de éxito con los Bukis, Marco emprendió una carrera en solitario en 1996, conquistando al público mundial con álbumes exitosos como En pleno vuelo y Trozos de mi alma. Además de su talento musical, Marco es un exitoso empresario, propietario del Hotel Mansión Solís en Morelia, de una línea de tequila llamada Tesoro Azul y de una marca de café llamada Quiéreme. También presta su voz, destacando su papel como Ernesto de la Cruz en la versión doblada al español de la película animada ganadora del Oscar Coco. Con 5 Latin Grammys, 2 premios Lo Nuestro, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2022. Marco Antonio Solís no solo es un artista, sino también un ícono cultural que ha dejado una profunda huella en sus fans de todo el mundo. La vida personal de Marco también es una parte importante de su personalidad. Se casó por primera vez con la cantante Beatriz Adriana en 1983 y tienen 2 hijos, Beatriz Adriana Solís y Marco Antonio Solís Jr. Este matrimonio terminó en 1987 y en 1993 se volvió a casar con Cristian Salas, un modelo cubano-americano que se convirtió en la inspiración de muchas de sus canciones. Con Cristian, Marco tuvo 2 hijas más, Allison y Marla, ambas con carreras artísticas. Con 1,77 metros de altura, cabello negro y ojos marrones, Marco no solo cautivó al público con su talento, sino también con su estilo sencillo y cercano, y su sinceridad tanto en la música como en la vida. En las más de 6 décadas de vida de Marco Antonio Solís, la mayor tristeza que ha enfrentado fue la pérdida de su hijo, Marco Antonio Solís Jr., quien fue asesinado por secuestradores en 2004 a los 21 años. La pérdida de su hijo dejó una herida indeleble en el corazón de Marco, un dolor que rara vez compartió públicamente, pero que dejó una profunda huella en su vida y su música. Padre devoto, Marco tenía grandes esperanzas en su hijo, quien no solo llevaba su nombre, sino que también se convirtió en un símbolo del amor y el orgullo de la familia. La pérdida no solo fue una tragedia personal, sino también un shock que obligó a Marco a afrontar profundas preguntas sobre el sentido de la vida y su responsabilidad hacia sus seres queridos. Marco Antonio Solís Jr. fue fruto de su primer matrimonio con Beatriz Adriana. Desde muy joven, fue amado y cuidado por su padre, a pesar de la apretada agenda de un artista famoso que a menudo lo mantenía lejos de casa. Cuando Marco Jr. fue secuestrado y asesinado, Marco estaba en la cima de su carrera como solista, con álbumes como
trozos de mi alma, dominando las listas de éxitos. Sin embargo, este éxito parecía insignificante comparado con el dolor de perder a un hijo. En una rara entrevista, compartió que los días posteriores a la muerte de su hijo fueron los más oscuros de su vida, cuando sintió que se le partía el corazón. Las largas noches sin dormir, los momentos sentado solo en el estudio y las veces que lloró al ver los recuerdos de su hijo fueron experiencias que Marco guardó para sí, compartiéndolas solo con sus seres queridos. Esta tristeza no solo afectó a Marco, sino que también se extendió a su familia, especialmente a Beatriz Adriana, la madre de Marco Jr., y a sus hijas. Aunque divorciados, Marco y Beatriz mantuvieron una relación respetuosa por el bien de sus hijos, y la muerte de Marco Jr. los dejó a ambos enfrentando un dolor común. Marco buscó superar su tristeza dedicándose por completo a la música, donde pudo expresar sus emociones más profundas. Canciones como Si no te hubieras ido o Recuerdos, tristeza y soledad, escritas durante este período, estuvieron marcadas por la pérdida, convirtiéndose en baladas que conmovieron los corazones de millones de fanáticos. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, Marco aprendió a vivir con él, convirtiendo la tristeza en inspiración para seguir dedicándose a la música y a su familia. La trayectoria profesional de Marco Antonio Solís es una historia de pasión, perseverancia y superación de desafíos para alcanzar la cima de la música latina. A los 6 años, actuando en su ciudad natal, Ario de Rosales, Marco mostró tempranos signos de talento musical. Junto con su primo Joel Solís, formó el grupo Los Hermanitos Solís, presentándose en eventos locales y rápidamente ganando reconocimiento por su voz clara y emotiva. Estos primeros años, a pesar de su juventud, sentaron las bases de la carrera de Marco, ya que aprendió a conectar con el público a través de melodías sencillas pero conmovedoras. En 1975, a los 16 años, Marco fundó Los Bukis, una banda grupera que revolucionó la música mexicana. Como cantante, compositor y guitarrista, Marco guió a los Bukis a un éxito rotundo, desde México hasta Centroamérica y Sudamérica, e incluso en la comunidad latina de Estados Unidos. Álbumes como Falso Amor, Yo te necesito y Cómo fui a enamorarme de ti se convirtieron en éxitos, convirtiendo a los Bukis en una de las bandas más queridas de los 80 y principios 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 de los 80 y principios
De los 80 y principios, 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 de los 80 y principios 90. Marco no solo compuso la mayoría de las canciones del grupo, sino que también compuso y produjo para artistas como Marisela y Rocío Dúrcal, consolidando su trayectoria en la industria musical. Sin embargo, la trayectoria de los Bukis no siempre fue tranquila. Para 1995, tras casi 2 décadas de éxito, comenzaron a surgir conflictos internos dentro de la banda. Los demás miembros decidieron formar un nuevo grupo, los mismos, sin Marco. La decisión fue un duro golpe para él, quien había pasado su juventud construyendo los Bukis. En un momento desgarrador, Marco rompió a llorar al recordar los años con los miembros, las noches inolvidables y la sensación de sentirse abandonado. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por la tristeza, Marco decidió convertirla en motivación para empezar de nuevo. Se dedicó a una carrera en solitario, una decisión audaz pero arriesgada a los 36 años. En 1996, Marco lanzó su primer álbum en solitario, En pleno vuelo, y fue un éxito instantáneo. El álbum vendió más de 500,000 de copias en su primera semana, con canciones como Qué pena me das
y Recuerdos, Tristeza y Soledad, dominando las listas de éxitos. Este éxito no fue fácil. Marco trabajó incansablemente en el estudio, componiendo canciones hasta altas horas de la noche y enfrentó la presión de demostrar que podía triunfar sin los Bookies. Hubo momentos en los que se sintió agotado, rompiendo a llorar en el estudio pensando en sus propias dudas y las expectativas de su público. Pero fue su perseverancia y pasión por la música lo que lo ayudó a superarlos, convirtiendo, en pleno vuelo, en un hito importante en su carrera. En los años siguientes, Marco continuó consolidando su posición con una serie de álbumes exitosos como Trozos de mi alma, Más de mi alma y No molestar. También amplió su carrera, convirtiéndose en productor de artistas importantes como Olga Tañón, Enrique Iglesias y Marc Anthony. Sin embargo, no todos los proyectos fueron un éxito. Algunos álbumes, como Razón de Sobra, a pesar de ser aclamados por la crítica, no tuvieron el éxito esperado, lo que dejó a Marco expuesto a las críticas de la crítica y la presión de las discográficas. Estos fracasos, por pequeños que fueran, fueron valiosas lecciones que le enseñaron a equilibrar la creatividad artística con las necesidades comerciales. La trayectoria profesional de Marco es un testimonio de su perseverancia y talento intemporal. Desde 1900, sus inicios en festivales locales hasta sus conciertos con entradas agotadas por todo el mundo, nunca ha dejado de esforzarse por superarse. Las lágrimas que derramó en el estudio, las largas noches de trabajo ininterrumpido y la superación de las inseguridades han forjado a Marco Antonio Solís no solo como artista, sino también como un símbolo de dedicación y pasión. Marco Antonio Solís ha alcanzado un gran éxito, convirtiéndolo en uno de los artistas latinos más respetados de todos los tiempos. Su carrera está llena de hitos increíbles, desde sus inicios con los Bookies hasta su impresionante carrera como solista. Con los Bookies, Marco llevó a la banda de un pequeño grupo en Michoacán a un fenómeno musical global. Álbumes como Falso Amor y Tu Cárcel no solo dominaron las listas de éxitos en México, sino que también se extendieron por Centroamérica y Sudamérica, así como por la comunidad latina en Estados Unidos. Estas canciones, con sus letras emotivas y melodías pegadizas, se convirtieron en himnos de amor y desamor, conmoviendo a millones de personas. Tras la disolución de los Bookies, Marco continuó consolidando su talento con una carrera como solista. El álbum de 1996, En pleno vuelo, marcó un antes y un después, marcando el inicio de una nueva era. El álbum no solo obtuvo la certificación de oro de la Recording Industry Association of America, sino que también ganó el premio Lo Nuestro al álbum pop del año. Canciones como La Venia Bendita y Si no te hubiera sido se convirtieron en éxitos mundiales, siendo Si no te hubiera sido considerada una de las canciones latinas más icónicas de todos los tiempos. No solo encabezó las listas de éxitos, sino que también fue el tema principal de la telenovela Lo que la vida me robó, lo que ayudó a Marco a llegar a una nueva generación de público. Marco también ha sido reconocido con 5 premios Grammy Latinos de 9 nominaciones, un logro que demuestra su reconocimiento por parte de la crítica. También recibió 2 premios Lo Nuestro de 13 nominaciones, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010 y fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2022. Sus conciertos, desde pequeños escenarios en México hasta grandes estadios en Estados Unidos y Europa, siempre atraen a decenas de miles de espectadores. En particular, su gira mundial, Eternamente Agradecido, de 2023, demostró su inagotable atractivo, con conciertos en Chicago y Coachella Valley que agotaron las entradas y ovacionaron al público. Además de cantante, Marco es un talentoso productor y compositor, escribiendo para artistas de la talla de Rocío Dúrcal, Marisela y Enrique Iglesias. Sus canciones no solo son poéticas, sino que también reflejan profundamente las complejas emociones humanas,
desde el amor intenso hasta el dolor de la separación. Su papel como la voz de Ernesto de la Cruz en Coco fue también un momento destacado, ya que su voz contribuyó al éxito de la película. Estos éxitos no solo demuestran el talento de Marco, sino también su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones y culturas. A pesar de sus numerosos éxitos, Marco Antonio Solís no estuvo exento de fracasos y desafíos que marcaron su trayectoria profesional. Uno de los mayores desafíos fue la separación de los Bukis en 1995. Tras casi 20 años juntos, los miembros del grupo decidieron formar Los Mismos sin Marco, una decisión que lo dejó profundamente traicionado y herido. En una ocasión, compartió que este fue uno de los periodos más difíciles, cuando enfrentó dudas sobre sus habilidades y la presión de demostrar que podía triunfar por sí solo. Esta separación no solo fue un fracaso personal, sino también un duro golpe profesional, ya que perdió parte de la identidad que había construido durante su juventud. Al comenzar su carrera en solitario, Marco enfrentó una enorme presión del público y la crítica, quienes lo compararon con la cima de los Bukis. Algunos de sus primeros álbumes en solitario, como Razón de Sobra, a pesar de ser muy reconocidos artísticamente, no alcanzaron las ventas esperadas, lo que llevó a Marco a enfrentar críticas por haber perdido su creatividad. Estos momentos lo hicieron sentir solo y presionado, especialmente cuando tuvo que trabajar constantemente para satisfacer las demandas de las discográficas y el público. Había noches en las que se sentaba en el estudio, frente a páginas en blanco, sintiendo que no encontraba la melodía ni la letra adecuadas y se le caían las lágrimas al pensar que no cumpliría con las expectativas. Otro desafío fue equilibrar su carrera y su vida personal. En los primeros años de su carrera, Marco solía estar lejos de su familia en largas giras, lo que le hacía perderse momentos importantes en la vida de sus hijos. La muerte de su hijo Marco Jr. en 2004 fue un duro golpe, obligándolo a tomarse un descanso de la música para centrarse en su familia. Durante este tiempo, luchó contra la culpa por no haber podido proteger a su hijo, y la música se convirtió en una válvula de escape para sobrellevar su dolor. Sin embargo, volver a los escenarios después de esta tragedia fue un gran desafío, ya que tuvo que aprender a actuar con el corazón apesadumbrado. Marco también ha enfrentado fracasos en sus primeros emprendimientos. Antes de su éxito con el Hotel Mansión Solís y la marca de tequila Tesoro Azul, invirtió en varios proyectos que no rindieron los resultados esperados, lo que le causó grandes pérdidas financieras y estrés. Estos fracasos, aunque no fueron ampliamente publicitados, fueron valiosas lecciones que le enseñaron a gestionar riesgos y a tener paciencia en los negocios. A través de estos desafíos, Marco aprendió a levantarse después de cada caída, convirtiendo los fracasos en motivación para seguir creando y contribuyendo. Marco Antonio Solís siempre se esfuerza por alcanzar logros que van más allá de las cifras y los premios, con el objetivo de dejar un legado musical duradero y generar un impacto positivo en la sociedad. Uno de los mayores logros que persigue es la capacidad de conectar con el público a través de canciones personales, pero universales. Canciones como Si no te hubieres ido y Tu cárcel no solo son éxitos, sino también historias de amor, pérdida y esperanza que han conmovido a millones de personas. Marco siempre ha buscado escribir canciones que no solo entretengan, sino que también consuelen e inspiren, ayudando al público a encontrar empatía en los momentos difíciles de la vida. También se ha esforzado por forjar una carrera diversa que va más allá de ser simplemente cantante. Como productor, Marco ha colaborado con artistas de renombre como Olga Tañón, Marc Anthony y Enrique Iglesias, ayudándolos a crear éxitos que marcaron sus carreras. Siempre se ha esforzado por elevar la calidad de la música latina, combinando elementos tradicionales mexicanos como la ranchera y la cumbia con sonidos modernos, creando un estilo único.
Sus continuos esfuerzos por impulsar la música latina a nivel internacional se evidencian en sus 5 premios Grammy Latinos y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de la música, a Marco le apasionan la filantropía y los negocios, con el deseo de generar un impacto positivo en la comunidad. Participa regularmente en eventos benéficos, especialmente aquellos que apoyan la educación infantil y la protección del medio ambiente. El Hotel Mansión Solís en Morelia no es solo un proyecto empresarial, sino también una forma de promover la cultura y el turismo de su ciudad natal, Michoacán.